Cordial saludo, me presento, mi nombre es Oscar Mauricio Borja, estudiante de agronomía de cuarto semestre, y este es el video de la sustentación de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Para esto hice el desarrollo de las preguntas aquí en el Word, para apoyarme un poco, ya que son bastantes y pues es un poco complejo la explicación, ¿no? En cuanto a la primera diapositiva o la primera pregunta, esto nos indica, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Y en su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Principalmente dependen de especies presentes, tamaño de sus poblaciones y estado fisiológico. Eh, de los microorganismos en cada hábitat, básicamente, ¿no? La velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Y los recursos son carbono, nitrógeno y otros macronutrientes, cuyas condiciones dependen de la temperatura para el carbono, potencial hídrico para el nitrógeno y por último del pH para otros nutrientes. En cuanto a la pregunta número 2, nos indica en qué consiste una comunidad microbiana. Consisten básicamente en poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad con su hospedero. Esto fue tomado de Díaz y Washer del 2003. Esta es la explicación para esa. En cuanto a la tercera tenemos por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo. Básicamente la riqueza hace referencia a la cantidad enriquecida y fortalecerse de microorganismos que encontramos en una comunidad. Y la abundancia hace referencia a la cantidad de clases de microorganismos que se encuentran en el hábitat. Y la relación consiste en que los suelos inalterados ricos en materia orgánica es habitual encontrar una gran riqueza de especies en la que la abundancia de la mayoría de ellas es moderada. Por aquí también vamos avanzando. Entonces seguimos con cuarto, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Básicamente en el ecosistema toma el sol, productores, consumidores, descomponedores y nutrientes orgánicos. En el suelo se pueden encontrar una enorme cantidad de organismos diferentes de tamaño y funciones muy variables. Estos son fundamentales para el desarrollo de la vida en el planeta, jugando un papel relevante en la formación y estructuración del suelo y en la modificación de nutrientes. Seguimos con explique el concepto de microambiente empleado en el ejemplo del explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Básicamente el microambiente describe condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir. Básicamente es eso. En cuanto a la siguiente tenemos por qué se da competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. La competencia entre microorganismos se da por los recursos en un hábitat y el resultado depende de diversos factores como la tasa de capacitación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y en última instancia la velocidad de crecimiento. Por esto es de gran importancia cooperar entre sí para llevar a cabo transformaciones que no podrían realizarse solos. Un proceso denominado sintrofia. Y en estas asociaciones microbianas son especialmente importantes en el ciclo anóxico del carbono. Seguido tenemos explique con un dibujo esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Básicamente en el dibujo lo que hice fue un paisaje donde tenemos pues básicamente materia seca, que es la que absorben los microorganismos, ¿no? Este es el alimento de ellos. Tenemos arbolización, sus raíces que estas también juegan un papel importante para el desarrollo de las plantas. Tenemos los nutrientes presentes en el suelo, ¿no? Que nos los da la materia seca básicamente, ¿no?
Y tenemos acá al lado como una especie de cultivo o pancoger, donde básicamente es alimento para los seres humanos. Después estas plantas también van a ser materia seca, a servir de forraje, y básicamente todo juega un conjunto para que el ambiente sea uniforme y también el ser humano eh, tome como provecho también de todo esto que nos brinda, ¿no? Y los microorganismos básicamente lo que hacen es aprovechar toda esta materia seca y convertirla en nutrientes para el suelo y así enriquecer todo, ¿no? También para nuestros cultivos, en nuestras fincas y demás. Eh, en cuanto a la siguiente, dice 8, define a Rizósfera y argumente su importancia. Básicamente, Rizósfera es una región de relación exclusivamente entre las raíces de las plantas y microorganismos del suelo. Esta región está caracterizada por el aumento de la biomasa microbiana y de su actividad. Y el efecto rizosférico ocurre cuando la planta muere y sus restos ingresan al suelo y se convierten en nutrientes que favorecen el aumento y desarrollo de microorganismos, ¿no? Todo es una unión y un conjunto para enriquecer el suelo, básicamente. Nos dice la 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La mayor parte de la actividad microbiana en el suelo se produce en las capas superficiales, ricas en materia orgánica, en el interior y alrededor de la rizósfera. Pues en estas capas superiores es donde se encuentra más abundancia del agua vital para el crecimiento microbiano. Es importante para los microorganismos dicho consumo de esta agua, ¿no? Que está presente en la superficie más expuesta. En cuanto a la 10, dice ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La costra biológica del suelo o CBS es una comunidad biótica formada por la íntima asociación entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. La CBS está ampliamente distribuida en muchos tipos de suelo y en casi todas las comunidades vegetales donde la luz alcanza la superficie del suelo. Si bien predomina en zonas áridas, semiáridas, alpinas y polares. Básicamente es eso. Por aquí también vamos avanzando. Seguimos con la 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Esto pues lo tomé de un libro y básicamente según Jetkinson en 1992 los factores involucrados en la actividad microbiana: temperatura, pH, humedad, disponibilidad de O2, nutrientes inorgánicos, accesibilidad al sustrato, etc. Estos son los principales factores que rigen esta actividad, ¿no? En cuanto a la pregunta número 12, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? El aislamiento puede producirse debido a una gran distancia o una barrera física, como un desierto o un río, como se muestra debajo. Puede producirse especialización alopátrica incluso si la barrera es algo porosa, es decir, si unos pocos individuos cruzan la barrera y se aparean con miembros del otro grupo. Básicamente acá pues está un poco mejor explicado con la diapositiva, ¿no? Población inicial, fase inicial de especialización, evolución de los mecanismos de aislamiento reproductivo, nuevas especies, todo esto en la especiación alopátrica. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. La diversidad y abundancia es debido a la captación de nutrientes presentes en el suelo, al generar una especie de beneficios biológicos donde se encarga de la renovación de carbono y la transformación de nutrientes desarrollado en las áreas de cultivos, de
de tal forma que muy rara vez un proceso a corto plazo pudiendo aportar lo que es la descomposición y energía por medio de la maquinaria extensiva como apoyo biológico. Tenemos por acá nombre de 5 grupos microbianos y su función. Pues básicamente tenemos los protozoos, hongos, bacterias, actinomycetos y arqueas. Los hongos también ayudan en ecosistemas pobres en nutrientes. Hay que tenerlo presente, ¿no? Y pues su función, pues básicamente acá, pues cada uno tiene su función en la diapositiva, pues se hizo, ¿no? Nombre tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Eh, Tenemos acá la microlina, la topografía y la calidad del suelo. Con estas variables se condiciona el suelo para que sea más productivo, básicamente. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Eh, Tenemos aquí, en estos factores se encuentran microorganismos mejorando la calidad del suelo. Factores, tipos de uso en la tierra, variabilidad dinámica y composición de la vegetación dominante. Cuanto a la siguiente, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando del ejemplo del bosque tropical. Básicamente es el principal reservorio de biomasa microbiana del suelo y supervivencia de las plantas. Dice, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Eh, una porción más baja de este MB a los nutrientes orgánicos del suelo total parece indicar una buena resistencia de la rehabilitación de tierra degradada. Básicamente es eso, ¿no? Eh, Nos indica la 19 que se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a a la SMB. Tenemos aquí que el SMB es un factor clave para la salud de los suelos y para la sostenibilidad de un ecosistema para su productividad. Y pues básicamente esta es la presentación. Importante este tema de suelos, seguir avanzando y poniendo en práctica todos estos conocimientos, ¿no? Muchas gracias por la atención.